Bueno, vamos a hablar de los milagros. Gran parte de la humanidad dice no creer en los milagros, eso es una mayoría. Pero yo pregunto, ¿a qué llamas milagro? Yo creo que la respuesta más cercana al concepto general de la gente es que ocurra algo que entendemos como imposible que ocurra. Por ejemplo, que un muerto resucite, lo entendemos como milagro porque nos resulta imposible que los muertos resuciten. Otro ejemplo, que un buitre se convierta en conejo en un plazo de 20 horas, lo consideraríamos un milagro porque nos parece imposible que eso ocurra. Cualquiera que viera algo así diría, eso es un milagro. Pero voy a poner otro ejemplo, por seguir un par de ellos más. Un gusano, blanquito, gordito, suavecito, es solamente una especie de tubo así, redondo, con minúsculas, casi inapreciables patitas, se convierte en un plazo de unas horas en una mariposa que tiene antenas, que tiene alas, que tiene un cuerpo con pelos, que tiene un abdomen dividido y que es un animal absolutamente diferente al que era el gusano. Una mariposa no tiene nada que ver con un gusano, pero el gusano se ha convertido en mariposa. Y otro ejemplo más, pues una larva, tipo gusano también, acuática, se pega a una ramita en el estanque y se hace una crisálida y de ahí sale una libélula. Se convierte en libélula. Y es un animal con unas alas largas, transparentes, con un aspecto cabezón, con su cuerpo alargado y con patas y extremidades tipo arácnido, y que no tiene nada que ver con ese tipo animal que era la larva, también tipo gusanito, que era como una cuerdecita que se movía así por el agua. Y eso lo ha hecho también en el plazo de unas horas. Por último, un ejemplo más. Dos células microscópicas distintas, no tienen mucho que ver una con la otra. Se juntan y cuando se juntan y se fusionan, en un plazo de unos 9 meses, esas dos células microscópicas se han convertido, se han transformado en una persona completa, por dentro lleno de órganos, por fuera con todo su aspecto estético y con todo el funcionamiento, casi como si fuese un cosmos en su fisiología. No solamente el funcionamiento dentro de cada célula, con todo lo que es el proceso genético, sino con todas las funciones necesarias para mantener la vida. Son años y años y libros de medicina para entender algo de ello. Vaya, nadie dice, cuando ha visto estos últimos ejemplos, y lo hemos visto y lo vemos con cierta frecuencia, un milagro, esto es un milagro, o he visto un milagro. Nadie exclama, nadie se sorprende. Es algo que se contempla de forma impasiva, de forma tranquila, de forma tolerada como normal. ¿Y sabéis por qué?
La única razón es porque se trata de algo que ocurre a diario, continuamente. De modo que el concepto de imposible, de que se trate de algo imposible de ocurrir, queda relegado para dar paso al concepto de frecuencia de sucesos. Es decir, ¿cuántas veces ha ocurrido eso? Nunca. Pues si eso no ha ocurrido nunca, es imposible que ocurra. ¿Todos los días? Pues si ocurre todos los días, es porque es posible que ocurra. Eso sería una base sobre la cual podemos establecer que sea milagro o no. Pero voy un paso más allá. Supongamos que vamos a un lugar, que existiese un lugar del planeta, donde no se conociesen la existencia ni de gusanos ni de mariposas. Y les llevamos un gusano y una mariposa. Se los enseñamos y le decimos, mirad, esto es lo mismo, son el mismo ser. Este se convierte en el plazo de unas horas. ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Cuál sería la reacción de la gente en ese momento, en ese lugar? Pues dirían que eso es imposible, que eso es mentira, que eso no puede ocurrir. Que son dos animales absolutamente diferentes y que en horas no se va a convertir el uno en el otro. ¿El motivo? Porque nunca lo han visto y nunca han visto que suceda y que es imposible que eso ocurra. Así que como nunca lo han visto, nunca han visto que suceda, no puede ocurrir. De modo que ahora, del concepto frecuencia de sucesos, pues pasamos al concepto de sucesos contemplados o sucesos no contemplados. De modo que necesito no solamente que ocurra con frecuencia algo para yo entenderlo como que no es un milagro, sino que a la vez yo sea testigo y conocedor del caso. De lo contrario, no creeré que eso ocurre y sería catalogado como milagro, lo cual ya tengo yo clasificado como algo que pertenece al mito, a la fantasía, a lo imposible. No lo creería. De modo que si la resurrección ocurriese a diario y todos la pudiésemos contemplar, ya no sería un milagro. No hablaríamos de la resurrección como un milagro, sino que sería un suceso más que forma parte de nuestra existencia, un suceso cotidiano que forma parte de la existencia nuestra y de todas las cosas. Nos encontramos entonces en una situación sobre la que debemos pensar, sobre la que debemos reflexionar. La palabra de Dios nos habla de casos de resurrección en el pasado y sobre todos esos casos, el caso de la resurrección de Jesucristo por el poder de Dios, y también se nos informa de que ocurrirá una futura resurrección a nivel mundial, a nivel general de toda la humanidad. Por supuesto, he dicho, eso era intervención del poder de Dios, de modo que se cataloga como, insisto, algo mitológico, algo fantasioso, algo religioso que no pertenece a la realidad. Ahora, todo lo que ocurre y que vemos y que contemplamos no funciona por el poder de Dios, funciona por el azar, funciona por mecanismos asombrosos que nos dejan perplejos y que producen efectos como el de la metamorfosis, el cambio de un ser en otro absolutamente distinto, siendo el mismo ser. Al fin y al cabo, todo ocurre por el poder de Dios que establece los principios de funcionamiento de todas las cosas, tanto en el reino animal como en el cosmos, como en el reino vegetal, como en el ser humano, como en el ámbito espiritual. Ahora mi pregunta es, ¿el qué no existe? ¿Los milagros o las condiciones necesarias para que creas que algo sucedió y que volverá a suceder? Porque decir que los milagros no existen es ir demasiado de listo. Es decir, tú no has estado en el lugar donde se produjo el milagro. Tú puedes decir simplemente que no sabes si ocurrió o no, pero no puedes decir que no ocurre y que es imposible que ocurra, porque hemos visto que lo imposible queda relegado al final a la frecuencia de casos y la frecuencia de casos a la contemplación de los mismos. Entonces, ¿qué tienen que darse? Las condiciones necesarias para que tú lo creas, porque quizás lo que no exista sea esa situación. Condiciones necesarias para que tú aceptes
el milagro. Te dejo en esta reflexión porque lo que pretendo con esto es presentar mi impresión acerca de la realidad de los milagros en el ámbito espiritual. El hecho de que Dios haya dejado dispuestas las cosas de tal forma que algunos sucesos nos parezcan como imposibles es para que exista precisamente el concepto milagro. Es decir, Dios podría haber hecho que todas las cosas sucedan continuamente, las más extraordinarias, las menos extraordinarias, las más frecuentes, las menos frecuentes, en todo lugar y en todo momento de la historia. Pero hay cosas que no van a suceder y que de hecho no suceden continuamente como algo frecuente en toda la historia de la humanidad. Hay casos, hay circunstancias, hay cosas que han sucedido una vez y nunca más, o dos veces, como la división de las aguas en el Mar Rojo, en el río Jordán, y nunca más ha sucedido. Hay cosas que sucedieron hace siglos, como ciertas resurrecciones, y que sucederán en un futuro, como la resurrección de la que habla la Biblia, y que llevan siglos sin suceder. Dios podría haber hecho que esto fuese algo que sucediese continuamente, resurrecciones continuamente, divisiones de agua continuamente, caer pan del cielo como el maná que cayó a Israel frecuentemente. Lo veríamos como algo normal. Vemos que caen bolas, pelotas de hielo, que es el agua. Sí, a todo le damos una explicación científica. Por supuesto, todo tiene una explicación. Pero se le podría buscar explicación a cualquier cosa que ocurriese porque todo tiene un mecanismo, un proceso de funcionamiento. Y con eso ya nos quedamos más tranquilos. La cosa es que si no has visto ese proceso, como decíamos, con el gusano a la mariposa, por mucha explicación científica que tenga, diríamos, es imposible, no puede ocurrir. Vuelvo al inicio de mi impresión respecto a los milagros. El hecho de que haya milagros como tal, es decir, que Dios haya dejado que existan sucesos que no sean frecuentes y que resulten extraordinarios, las entiendo como instrumento y motivo que Dios deja al alcance del ser humano para facilitar la fe del hombre, lo cual Dios requiere del hombre. Dios requiere fe de todo ser humano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está escrito en Hebreos. De modo que tampoco el hombre tenga excusa para su incredulidad. Si no crees, no es porque no hayas tenido datos y evidencias. Si no crees, es porque no se han dado en ti las condiciones necesarias, personales, para aceptar la realidad presentada. En Hebreos capítulo 2, versículos 3 al 4, el escritor dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, Dios como testigo, Él personalmente, juntamente con esos apóstoles y con aquellos que oyeron las palabras de Dios, con señales y prodigios. Efectivamente, eran señales y prodigios y diversos milagros. De modo que lo que estás viendo es la intervención de Dios. Y con ese propósito Dios deja el milagro como un suceso en la existencia de las cosas terrenales. Para mostrarse a sí mismo, para revelarse en poder, en portento, en intervención extraordinaria que te haga mirar más allá de lo frecuente que te rodea y aceptar lo extraordinario que existe y que hay más allá. No olvides esto nunca. La salvación ha sido testificada por Dios con los milagros, para que no haya excusa. Un abrazo.